escucho en las noches y en mi corazón. Lo veo en la tarde, a la puesta del sol, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí. Lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Me busca y me encuentra con una canción, se vuelve esperanza para mi dolor, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí. Lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor. Tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Oh, te dejo fluir. Oh, te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar.
te dejo fluir. Bendiciones familia, gracias de nuevo una y otra vez, yo les repito, muchísimas gracias por estar ahí conectados, gracias porque durante el 2020, un año que nos sorprendió trabajando a través de la virtualidad, ustedes estuvieron ahí y pues igualmente sabemos que durante este año, durante algún tiempo, por algún tiempo vamos a continuar con nuestros servicios de zona desde la virtualidad, pero agradeciéndoles y entendiendo que no importa el lugar, que lo que importa es que nuestro corazón esté dispuesto siempre para poder recibir aún más de Dios en nuestra vida. Y arrancamos, y este es el primer miércoles del 2021, y uno quisiera que el 31 de enero, el 31 de diciembre se hubiera acabado todo lo de la pandemia y como que el primero amaneciéramos sin pandemia y que muchas cosas volvieran a la normalidad. Pero fíjense que no es así, que estamos empezando con planes, con proyectos y es muy necesario y es muy importante que los tengamos. Hoy precisamente en el devocional el pastor Libardo nos hablaba acerca de que nuestros proyectos deben bendecir a otras personas. Entonces el proyecto de nuestra vida, el proyecto de nuestra familia está influyendo en otras personas para bien. Entonces uno dice, bueno, yo planeo muchas cosas, pero no salen. De hecho pasa como la palabra, dice, el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que yo realizo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno como creyente se traza unas metas, unos proyectos, esos propósitos, como que pasa algo y uno dice, Dios mío, no pude, no me alcanzó, yo quería dominar mi mal genio, quería dejar de pelear en la casa, quería hacer tantas cosas, pero no puedo porque estoy luchando contra mi propia forma de pensar. Yo pienso y considero que uno de los enemigos más fuertes que tenemos es precisamente con nuestros pensamientos, porque en la mente, el campo de batalla del enemigo es en la mente. Y eso es lo que muchos de nosotros, los cristianos, desconocemos, el poder de las fortalezas espirituales. Hoy vamos a hablar acerca de esas fortalezas espirituales, pero esperamos continuar durante otras 2, 3 predicaciones, extendiéndonos un poco más acerca de qué son esas fortalezas espirituales y por qué nosotros, aunque trazamos las metas, nuestros pensamientos son los que nos llevan como a declarar esa ruina, como a entender de que nosotros estamos arraigados a un pasado lleno de dolor y uno dice, bueno, ¿cómo hago para poder romper estas fortalezas espirituales? Es muy cierto que aquel que ha nacido de nuevo tiene una nueva vida en Cristo, pero también necesitamos empezar a declarar libertad. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces hoy voy a invitarles a que podamos leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, vamos a leer el versículo 25 y versículo 26. Dice así, voy a leerles en la traducción Lenguaje Viviente. 25. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, dice acá, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego. Primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Fíjense que son palabras muy fuertes de Jesús que les estaba diciendo a los fariseos, porque ellos decían, no lavan, ¿cierto?, la parte de afuera, y uno dice, bueno, sí, yo puedo estar por fuera viviendo una vida que de pronto a los ojos de las personas como que estamos bien, pero por dentro es necesario que también seamos limpios. Y si usted quiere ser limpio por dentro, es hora que usted le diga, Señor, aquí están mis oídos, porque yo vengo a escucharte. Y siempre que usted escuche una predicación, una reflexión, que usted lea la palabra, diga, Señor, quiero oír tu dulce voz. Quiero saber que tú me hablas, que tú me guías y que tú me diriges. Y entonces, como estábamos hablando, nosotros tenemos esas experiencias que traen resentimiento, que traen temor, que traen inseguridades, que traen complejos, que traen malicias, desconfianza. Y todas esas cosas se originan en nuestros pensamientos. Y entonces esos son los que nosotros llamamos fortalezas espirituales, que son pensamientos conscientes o inconscientes que hemos enterrado en el subconsciente fruto de esas malas experiencias. Y esas experiencias que hemos vivido pueden ser traumas, algunos faltantes, abusos tanto físicos como verbales, o abuso sexual, abandono, el divorcio de los padres, el divorcio con la
la pareja, las infidelidades, las traiciones, y eso son lo que generan en nosotros esos resentimientos y esas formas de pensar que en este momento nosotros tenemos que decirle al Espíritu de Dios, pues ayúdame a entender cuáles son mis fortalezas, porque no es que sea una generalidad, sino que es algo individual, ¿cierto? Reconocer, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay ciertos pensamientos que están impidiendo el fluir de la presencia de Dios y el cumplimiento de su promesa sobre mi vida. Entonces, después de que conocemos cuáles son nuestras fortalezas, mirar hacia el pasado, qué fue lo que lo originó. Nuestra mente se afecta pues precisamente por todos este tipo de pensamientos, y nuestras conductas lo manifiestan. ¿Qué tipo de conductas o comportamientos tiene? Usted es de esas personas que, por ejemplo, siente o percibe algún olor y lo lleva a la infancia, y ese simple olor le puede traer dolor a su corazón, aunque uno no lo crea. Son fortalezas entonces espirituales que están anidando en nuestra mente. Si nosotros vemos qué es la fortaleza, ustedes saben que, por ejemplo, las ciudades antiguamente eran protegidas por fortalezas. Algunas de ellas tenían un río, y dentro de ese río pues ponían que cocodrilos, que animales así peligrosos, y el puente se abría y se cerraba solamente durante el día para evitar que llegaran. Entonces esas fortalezas son las que se han venido tejiendo en nuestros pensamientos por el enemigo desde hace mucho tiempo, y que nos alejan del propósito divino de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted ora conmigo y le dice: Señor, yo quiero colocarte mis pensamientos delante de ti, y que en esta oportunidad, Señor, tú hables, que sea tu Santo Espíritu, Señor, mostrándome cuáles son esas fortalezas espirituales que hay en mí, Señor, y que debo renunciar a ellas para permitir que tu presencia fluya, Señor, como tú lo has prometido. Y entonces de esa manera nosotros vamos a ver fortalezas mentales cuando tendemos a generalizar. Entonces, no solamente como con las mamás, ¿no? Pero también puede ocurrir en nosotros. Hay dos palabras que son muy usadas, que es nunca y siempre. Ese nunca, por ejemplo, es que ustedes nunca me oyen, es que ustedes nunca me hacen caso, es que ustedes nunca, y exageramos. De hecho, al inicio yo era una de las personas que decía nunca, y esas son cosas que fue corrigiendo mi esposo en mí, ¿no? Pero porque usted dice que nunca le he escuchado, usted como nunca pasa tiempo conmigo, usted como nunca, esos nunca son pensamientos y fortalezas que se van anidando en nosotros. También ese siempre. No, es que como siempre yo soy la mala, es que como siempre usted me pone por debajo, es que como siempre usted me deja sola. Entonces esas cosas son las que uno tiene que decir: wow, mira, esos pensamientos son las cosas que yo estoy hablando. Dice la palabra del Señor, porque tal cual es su pensamiento, tal cual es Él. Entonces lo que usted está pensando es lo que usted tiene en su corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle: Señor, lo que hay en mi corazón y en mis pensamientos, ¿te agrada? Es tanto así la importancia de lo que hay aquí en nuestra mente, que la palabra del Señor me habla precisamente que yo tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Fíjense que entonces el Señor quiere que nosotros tengamos esta mente renovada y una mente que sea guiada por Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay fortalezas que fueron formadas por lo que estamos diciendo de malas experiencias, esas generalidades también. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, porque de pronto la persona creció en un hogar donde el papá era infiel, donde el papá maltrataba, entonces uno crece pensando que eso es normal. Hay muchas mujeres que crecieron pensando que la infidelidad era algo normal con lo que se podía convivir, o el maltrato, o los hombres creyeron que al ser infiel, como vinieron de un hogar donde el papá era infiel, ellos pensaron que eso era normal. Entonces son fortalezas mentales que nosotros tenemos precisamente porque generalizamos o porque tenemos experiencias pasadas que han sido negativas. Los abusos, los divorcios, los traumas, tal vez, no sé, ustedes fueron a un río y en ese río o en ese baño pasó un accidente muy grave, y entonces usted dice: no, yo no vuelvo a bañarme en ríos. O hay lugares en los que usted va y usted dice: no, pues este lugar no me gusta. Entonces uno dice: ¿qué recuerdos hay del pasado que me están haciendo estar prevenido? Entonces hay que orar por esas fortalezas mentales y espirituales. Hay temores, nuestros temores son fortalezas en la mente.
muchos de esos temores vamos a hablarlos más adelante. Entonces uno dice, bueno, Señor, si yo le temo a las alturas, a las arañas, a los animales, bueno, ¿a qué cosas les tenemos temor? Porque son básicamente nuestros pensamientos. De hecho, la depresión se debe de tratar como una fortaleza mental más que una enfermedad, porque si nosotros empezamos a entender que hay un mundo espiritual que quiere regir nuestra vida y que el enemigo quiere tomar el control de nuestros pensamientos, ahí es cuando nosotros nos apropiamos de la armadura del Señor, y por eso dice que nosotros vamos a tener acá el yelmo de la salvación, o sea, cubierta nuestra cabeza con ese yelmo. ¿Qué es lo que estamos pensando? Y en unas ocasiones hablaba con alguna de las personas que nosotros discipulábamos. Yo decía, bueno, si hubiese un cablecito, pues obviamente esto es algo imaginario, que conectara y que proyectara nuestros pensamientos durante todo el día y que todo el mundo los viera, ¿será que nosotros podemos decir, sí, tranquilo, todos mis pensamientos los podemos proyectar? Yo creo que no, ¿cierto? Que hay muchos pensamientos que uno dice, uy, no, que esto nadie lo sepa. Entonces ahí es donde el Señor nos dice, ojo, cuidemos nuestros pensamientos, ahí cubrámonos, porque es el yelmo de la salvación. Hay personas que dicen, mi vida es una desgracia, yo nunca he sido feliz, me ha ido mal con mis hijos, mi esposo, mi esposa, el trabajo que yo tengo es terrible, bueno. Y entonces uno empieza como con esa manera de manifestar esas fortalezas mentales, y el peor, uno dice, me casé con el peor hombre, mejor dicho, se quejan de todo. En una predicación escuché, la verdad no conozco la serie, donde hay un señor Raymond, y él es una persona muy negativa, demasiado negativa, y la esposa se da cuenta de eso, y le dice, no, bueno, si yo te doy una palabra, ¿tú qué respondes a esa palabra? Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos en este momento, y usted me respondería ya en su casa, matrimonio, hay muchas personas que van a decir desgracia. Si usted dice hijos, cansancio. Y entonces siempre vamos a tener una palabra mala para aquello que es bendición. Entonces, el negativismo también es una fortaleza espiritual. El negativismo, el controlar o ser controlado. Hay personas que necesitan estar controlando, que necesitan estar manipulando a otros, y la manipulación se puede dar en diferentes áreas, ¿no? O se puede manifestar de diferentes formas, a través del llanto, a través de la rabia, a través de presiones económicas. Pero eso lo vamos a mirar, así como yo les decía, más adelante, ¿no? En las siguientes predicaciones vamos a trabajar acerca de lo que es la manipulación, el control y el negativismo, ¿no? El ser tan pesimista. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos mirando esas fortalezas, nosotros necesitamos ir sí o sí a la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿cómo estábamos pensando? ¿Cómo piensa un hijo de Dios? ¿Será que yo sí estoy pensando con la mente de Cristo o estoy creyendo que son mis pensamientos? Inclusive hay personas que piensan que esos pensamientos son de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque Romanos 12 nos dice que no tenemos que imitar esas conductas, que precisamente nosotros tenemos que empezar en Cristo a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El primer llamado es a cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros no podemos decir, todos los hombres son iguales, no. Porque estamos ofendiendo a la creación de Dios, porque estamos diciéndole, bueno, usted aunque recibió a Cristo, usted también sigue siendo igual. No, es que todas las mujeres son tal cosa. No, nosotros estamos ofendiendo la obra de Dios. Y aquí dice que nosotros tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. Si usted sabe y usted dice, uy, verdad, mi manera de pensar me ha llevado equivocadamente a creer otras cosas, entonces empiece a decirle, Señor, cambia mi manera de pensar para conocer tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Hay una pregunta entonces, y esa pregunta es, ¿tiene el enemigo acceso a la mente de un cristiano? Porque van a decir, no, pastora, lo que pasa es que usted está hablando de la gente que está sin Cristo, pero yo ya recibí a Cristo. Miren lo que dice la palabra en 1 de Juan 5, 18 al 21. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado,
Escúchelo bien, porque hay gente que está yendo a la iglesia, que se dice ser cristiano, y están practicando constantemente el pecado, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, y dice, sí, yo soy cristiano, pero la palabra de Dios me está diciendo que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque Jesús, el Hijo de Dios, los mantiene protegidos y el enemigo no puede tocarlos. Y ahí es cuando nosotros debemos de entender que hay personas que le tienen terror al diablo y todo el día hablan del enemigo. Durante este tiempo pues he estado acompañando varias familias que entonces que mire que Satanás pasó, que el diablo pasó por acá, que me movieron, y entonces en un susto contra el enemigo. Pero es que aquí la palabra también me está diciendo que el Hijo de Dios nos mantiene protegidos y el enemigo o el maligno no puede tocarnos. Entonces, ¿cómo hace entonces? Porque uno dice, bueno, pues entonces sí me afectan los pensamientos, si dice que Satanás no me puede tocar. Entonces, ¿cómo hace para tener esos pensamientos? Fíjese que la manera de obrar de Satanás son recuerdos del pasado que ya quedaron ahí, que están ahí, que simplemente usted no los ha dejado y no ha permitido que haya una verdadera libertad en esa manera de pensar. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alertas. Cuídense, y fíjese que aquí le está hablando a la iglesia. Estén alertas y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le estaba hablando precisamente al pueblo cristiano. Eso no quiere decir que usted se convirtió en un hijo de Dios, aceptó al Señor Jesús en su corazón y ya todos sus pensamientos están en Él. No, porque la lucha es constante, la lucha es diaria y nosotros tenemos que dejarnos renovar para tener un pensamiento conforme al pensamiento de Cristo Jesús. Dice Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron a Dios, o sea, eran cristianos, eran creyentes. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. Y ese darle gracias es alabanza. Por eso es tan importante que siempre que nos reunamos tengamos ese tiempo de adoración y de alabanza para nuestro Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. ¿Cuántas personas no hay que usted conoce que tienen una cosa así que usted dice, no, esta gente tiene un problema doctrinal aquí severo? Porque dice que precisamente aunque conocieron a Dios, no lo adoraron, no le dieron gracias como a Dios y entonces la mente les quedó así, o en oscuridad y en confusión. Entonces hay personas que piensan que están haciendo las cosas bien porque tienen la mente oscurecida, entenebrecida y hay confusión. Usted no puede decir que tiene una vida que le agrada a Dios cuando usted está en las drogas, cuando usted está en el alcohol, cuando usted está en el adulterio, cuando usted está en la fornicación, porque eso es lo que me lleva a creer aquí, es lo que me dice Romanos 1:21, que no adoraron el nombre de Dios, que no lo alabaron y por eso la mente les quedó como les quedó. Entonces hay gente que por ejemplo los ladrones, que de una vez van y buscan a un Dios todopoderoso para que les ayude a cometer sus fechorías. Tienen la mente entenebrecida, tienen la mente en oscuridad y en confusión. Es imposible agradar a Dios si no tenemos nuestros pensamientos alineados con los pensamientos de Cristo Jesús. Proverbios 23:7, vuelva y recuérdala, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una persona que es inconstante, dice la Biblia, entonces nosotros no podemos ser inconstantes en todos los caminos, porque vamos a ser como una ola de mar. En este mes sí, en el otro mes no. En diciembre me voy, pues me echo una carita al aire, como usualmente se dice, me echo una carita al aire y yo vuelvo. Y la otra semana voy y vuelvo. Eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Y esas son fortalezas mentales, espirituales, que se están anidando en nosotros. Y es momento de que usted se levante y guerree para que usted pueda retomar esa libertad en Cristo Jesús. Decirle, Señor, tú me has hecho verdaderamente libre. El enemigo quiere controlar la vida del cristiano, permitiéndole tener pensamientos antes de conocer a Jesús. Porque por naturaleza, dice la palabra del Señor en Efesios, somos hijos de pecado, ¿cierto? Nosotros por naturaleza somos pecadores. Entonces, cuando usted habla, me está diciendo lo que usted está pensando. Y de esa manera usted sabe quién lo está gobernando. Si usted escucha una persona que habla de bendición, que habla en ese amor, en esa pasión por compartir el evangelio, donde usted ve una vida de testimonio, usted simplemente está diciendo, yo sé quién está gobernando a esta persona. Pero cuando hay personas que hablan necedades,
que dicen estar asistiendo a la iglesia, pero que hablan muchas necedades, usted puede decir, aquí no está el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no podemos estar siendo dominados por la carne, debemos de estar siendo dirigidos por el Espíritu. La Biblia nos habla precisamente que Satanás colocaba esos pensamientos. Fíjese que David, el ungido de Dios, ¿cierto? El dulce cantor de Israel. En Primera de Crónicas nos habla de que él fue tentado por Satanás para hacer un censo. Le colocó ese pensamiento a David. También lo colocó precisamente en Ananías y Zafira, en Hechos 5, cuando dice, ¿por qué habéis permitido? O sea, ¿por qué me engañaste? Le dice el discípulo a ellos, ¿no es cierto? No me has engañado a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Satanás los tentó a ustedes? ¿Por qué les colocó esos pensamientos? Fíjense que en Judas también, en San Juan 13, Judas cuando dice que ya llevaba tres años con el Señor Jesús, vio hacer los milagros, lo acompañó en todo. Dice que desde ahí Satanás había puesto ya eso en el pensamiento de Judas. El diablo ya había incitado a Judas para traicionar a Jesús. Él no fue que se levantó y, ay sí, veo la oportunidad. Eran pensamientos que estaban ya ahí. Entonces, si pasó con estas personas que empezaron a dejar que esas fortalezas mentales se hicieran aún más fuertes, entonces, ¿qué puede esperarnos a nosotros si desconocemos lo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas? Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Jesús nosotros podemos conocer la verdad. Entonces, tenemos algunas cosas, por ejemplo, dentro de estas fortalezas mentales y espirituales, tenemos argumentos contra Dios. Tenemos 3 clases de argumentos. Argumentos contra Dios, como que usted dice, Dios no me oye, porque a él sí le hizo y a mí no me dio, a él le dio la casa y a mí no me la dio, Dios bendice a otros, pero a mí no, él como que consiente a hijos y a mí nunca me tiene consentido, Dios me abandonó cuando más lo necesitaba. Y nosotros creemos que de esas peticiones y todos esos planes y proyectos que hemos trazado durante este año, si no se realizan es porque Dios no nos oye. Entonces son fortalezas mentales que el enemigo está colocando, son mentiras del diablo que nosotros empezamos a creer y eso nos llevan hasta a tener una vida de atadura y nos impiden el fluir de la gloria de Dios. Hay argumentos entonces contra Dios y argumentos en contra de otras personas. Entonces llegó un compañero a la empresa donde su trabajo y usted lo ve como una competencia, no como una persona que le va a ayudar. Entonces empieza usted a creer que esa persona, si lo saludó bien, es que me va a hacer quién sabe qué cosas, si no lo saludó tan bien, ¿no? Y entonces empiezan a crearse esos conflictos por esas fortalezas mentales que usted tiene. Todo lo ven como oposición. Mejor dicho, si el hijo fue y le ayudó con un mercado, claro, ¿usted qué cree? Que yo no puedo sostener esta casa. Bueno, y todo lo van a ver como oposición. Y eso es bien difícil y bien complicado, porque fíjese que nuestra conducta se rige precisamente por nuestros pensamientos. Mi esposo, por ejemplo, hay personas que dicen, mi esposo no me quiere, y entonces decía un pastor, pero ¿cómo van a decir que el esposo no la quiere si uno ve a este hombre cómo se entrega y en ese sufrimiento? Porque son pensamientos que tenemos ahí, fortalezas que tenemos. Otros argumentos también en contra de nosotros mismos. Recuerden entonces, argumentos contra Dios, argumento contra otras personas y argumento contra nosotros mismos. Soy un perdedor, yo nunca me he ganado nada en la vida, no soy capaz, no puedo hablar en público, no puedo memorizarme los versículos, no puedo liderar, no puedo tener un grupo de conexión, no puedo manejar el celular, no puedo manejar el Zoom, no puedo. Y ese no puedo son argumentos aquí en la mente. No puedo orar. No puedo leer la Biblia, no me puedo concentrar cuando voy allí, no puedo ir a la iglesia, no, y estos son no puedo y no puedo. Y recuerden que la palabra del Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fuerza. Entonces ahí se empiezan a derribar esas fortalezas. Tal vez no tenga todo el nombre de las fortalezas, pero en la medida que usted está escuchando esta predicación, usted está diciendo, claro, estas son fortalezas que yo tengo y yo necesito quitarlas, yo necesito que venga Cristo y me guíe para que me diga cómo hago para derribar estas fortalezas. Y vamos a terminar hoy orando, pero también recuerde que vamos a estar haciendo otra serie de reflexiones acerca de esas fortalezas mentales y espirituales. ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué es lo que usted ha podido enfrentar y que no ha podido enfrentar? Temor a la oscuridad, temor a ir a las funerarias,
Es decir, estamos viviendo en un tiempo de pandemia y usted no va a poder estar de funeraria en funeraria. Y de hecho hay que ser prudentes, precavidos, ¿cierto? Entonces, en esa como que usted diga, venga, ¿cuáles son mis temores de quedarme sola? ¿Por qué tendré este temor? Y empiece usted a buscar el origen de esas fortalezas. Cuando nosotros empezamos a ver el origen de esas fortalezas, igual no tenemos el nombre de todas las fortalezas, pero en la medida que usted va escuchando, usted dice, creo que ahí estoy yo. Entonces usted empieza a clamarle al Señor, porque son fortalezas individuales. Por mucho que usted esté en la misma casa, en la misma familia, el esposo, los hijos, cada uno tiene fortalezas que nosotros tenemos que ir derribando en el nombre del Señor, porque dice la palabra que nosotros vamos a derribar toda fortaleza o argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Otro entonces es juzgar a otros. Romanos 14:4, que es uno de los versículos favoritos míos, dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Entonces, toda opinión que sea contraria a la opinión de Dios, eso es una fortaleza mental. Tú tal vez estás pensando equivocadamente de una persona y Dios tiene un concepto completamente diferente de esa persona. Entonces debes de tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos estar diciendo usted lo hizo bien, usted lo hizo mal, este es buen esposo, este es buen hijo, y empieza usted a señalar, porque no es así, porque resulta que Dios tiene una opinión de esas personas y obviamente uno dice, bueno, hay personas que son, aunque me estoy adelantando un poquito para las otras reflexiones, hay personas que son tan negativas que todo lo bueno lo ven malo, siempre van a encontrar algo negativo. Eso es una fortaleza mental. También entonces tenemos la depresión, que es una tremenda fortaleza mental, y yo les estaba diciendo a ustedes, no la tratemos como una enfermedad, sino como una fortaleza mental que debemos de estar nosotros ahí, mejor dicho, empoderando y guerreando y ayudándole a las personas que están viviendo esa fortaleza, porque es verdaderamente fuerte, porque vienen muchas cosas del pasado que vienen cargando sobre esa persona. Entonces también está el alcohol, las drogas, el azúcar, la necesidad del azúcar, el café o pastas para dormir. Entonces la mente nos hace creer que nosotros necesitamos eso. O sea, como que uno dice, no, mire, son las 2 de la tarde, por favor, un cafecito, porque eso me pasa en ocasiones a mí, ¿cierto? Un cafecito, que necesito un café. El cuerpo no necesita eso, y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a trabajar esos pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces usted puede decir, bueno, es que necesito comer algo de dulce. Y algo de dulce necesito. No es que el cuerpo necesite, el cuerpo le hace creer a la persona que necesita alcohol, que usted no puede tener una reunión familiar si no hay alcohol, si no trajeron no de qué, whisky, aguardiente, bueno, cualquier cosa, y que necesitamos, porque si no, esto no es fiesta, y entonces usted lo necesita. Dios ha venido en Cristo Jesús a traernos libertad de verdad, de todas estas ataduras, del alcohol, de las drogas, que puede ser la marihuana, la cocaína, pero también de esas pastas para dormir, que muchas personas dicen, no, yo si no me tomo esa pasta, yo no me duermo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque son fortalezas mentales y espirituales que están en cada una de las personas. Entonces hay que identificarlas, removerlas de la mente. ¿Y cómo hacemos para removerlas de la mente? Sí o sí, vamos a la palabra de Dios. Casi siempre yo les pregunto a las personas con las que tengo consejería es, su vida devocional, ¿qué tanto estamos leyendo la palabra de Dios? Porque si no es a través de la palabra, no hay más salidas. En Cristo Jesús se nos revela esa voluntad de Dios en la Escritura. Llevando cautivos esos pensamientos, Dios cambia nuestra manera de pensar. Y recuerden que en 2 Corintios 10 nos habla precisamente que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, sino que son poderosas en destrucción, para destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son esas armas que usted está utilizando? ¿Qué tal si usted en este momento me acompaña a orar por esas fortalezas? Si usted cree que Dios le ha hablado, usted puede levantar sus manos y decirle, Señor, yo sé que tú me has hablado, yo sé que hay muchas fortalezas aquí, Señor, en mis pensamientos, que están dominando mi vida, que controlan en ocasiones mi cuerpo y que están arruinando, Señor, mi vida, mi matrimonio, que están arruinando mi familia, que están arruinando mis hijos. Oh Dios eterno y soberano, ¿cuántos matrimonios, Señor, en este momento que están en conflicto o a punto de separarse, precisamente por esas fortalezas mentales y espirituales que llegan, Señor, por ese producto de esas malas experiencias, Señor, que el enemigo trae al presente y que nos la quiere recordar para causarnos dolor y amargura, y por eso no he podido ver tu gloria, Señor? Tal vez usted le diga, Señor,
en todo este tiempo no he podido ver tu gloria. Y hoy entiendo, Señor, que son esos pensamientos, Señor, que he traído desde mi infancia. Y empiece usted a recordar cuáles son esos pensamientos, esos traumas, esas experiencias que han sido negativas y que han causado dolor, que le causan amargura, que le causan sufrimiento, Señor. Hemos creído durante mucho tiempo las mentiras del enemigo acerca de nosotros. Yo he creído, Señor, cuántas mentiras del enemigo acerca de mí, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que me liberes. Empiece usted a decirle, Señor, yo quiero que tú me liberes, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, el alto, el sublime, el poderoso. Señor, que empieces a renovar mi pensamiento. No quiero ser guiado por la mentira, no quiero ser guiado por Satanás, quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Renuncio a creer que necesito del alcohol y empiece usted a renunciar. Renuncio a creer que necesito del alcohol, que necesito del azúcar, que necesito de ver pornografía, que necesito del sexo, que necesito, Señor, de cualquier otra cosa. Señor, hoy declaramos que ya no somos esclavos, Señor, de esos temores, que no somos esclavos de esas fortalezas, que no le servimos al enemigo, que le servimos a un Dios vivo, grande, poderoso, el único, verdadero y sabio Dios, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, en el eterno y poderoso nombre de Jesús, te pido, Señor, que visites cada hogar, cada familia, cada hombre y cada mujer que en este momento está haciendo un acto de renuncia, Señor, a esos pensamientos. Renuncio, Señor, a creer, Señor, que el estrés gobierna mi vida. Renuncio, Señor, a creer que mi familia es una carga. Renuncio, Señor, a creer que hay brujería y hechicería en contra mía. Hoy declaramos, Señor, cielos abiertos. Hoy declaramos, Señor, a viva voz, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Eres tú el grande, el fuerte, el soberano, el poderoso, Señor. Y tú te mueves, Señor, en medio de cada hogar, en medio de cada casa, Señor. Dice la Escritura, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Ya no hay acusaciones de Satanás en contra de nosotros, Señor. Ahora llevamos cautivo todo pensamiento de derrota, de amargura, de frustración, de depresión, Señor. Lo llevamos allí cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Pensamientos de soledad, de suicidio, Señor. Ahora, Señor, salen en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que son lanzados, Señor, a lo profundo de las tinieblas, donde viene tu Santo Espíritu ahora, Señor, a empoderar. Y usted empieza a recibir el Espíritu Santo de Dios y a decirle, aquí estoy, Señor, no quiero ser esclavo más del temor. Quiero que tú guíes mi vida, renuncio a esas fortalezas, Señor, y declaro, Señor, que hay una unción que desciende del trono de gracia sobre mi vida, que yo estoy en la palma de tus manos, que tú me guías, que tú me diriges, Señor, que puedo escucharte, Señor, que cambias mi manera de pensar. Renuncio, Señor, a tener opiniones contrarias a las tuyas, Señor. Renuncio al juzgar, renuncio, Señor, a argumentos en contra de otras personas, en contra de ti mismo, Señor, en contra de mí, Señor. Ahora declaramos que todo pensamiento, Señor, está ahí cautivo en la obediencia en Cristo Jesús, que tenemos la mente de Cristo, Señor, y que podemos decirte que solo tú eres nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza, en el eterno, glorioso y poderoso nombre de Jesús. A ti, precioso Jesús, solo a ti sea gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que este tiempo haya sido un tiempo de mucha bendición. Recuerda entonces que los siguientes miércoles vamos a estar hablando de fortalezas espirituales como la manipulación, el control y también el ser pesimista, el ser negativo. Dios les guarde, Dios les bendiga y gracias por seguirnos acompañando.